Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Bendiciones a todas las personas que nos ven, donde quiera que esté, dentro y fuera de este país. Que la misericordia de Dios lo cobije y que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defienda. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema y seguimos disfrutando de las bendiciones de aquel siervo que ya murió, se fue con el Señor, el hermano Charles Stanley. Hoy les comparto un mensaje que él dio en el año 2021, en armonía con el plan de Dios. En este mensaje el siervo explora un error que cometió Moisés, que nos puede ayudar a nosotros a entender cómo manejamos sabiamente los momentos difíciles, momentos similares. Los resultados siempre van a valer el esfuerzo. Entonces, el pasaje clave está en Éxodo 2, 11 al 15. Pero hay tres preguntas antes de leer la palabra. Hay tres preguntas que debemos hacernos antes de tomar una decisión importante, que son qué, cuándo y cómo. Si usted deja a un lado siquiera una de estas tres preguntas, qué, cuándo y cómo, usted podría tomar las decisiones equivocadas y tendría que sufrir las consecuencias. Por tanto, la opinión más sabia es venir ante el Señor para pedirle que nos muestre qué es lo que Él desea que hagamos, cómo quiere que procedamos y cuándo sería el momento propicio o adecuado conforme a su perfecta voluntad. Entonces vemos que en la historia de Moisés, en el capítulo 2 de Éxodo, del verso 11 al 15, tenemos un ejemplo de la importancia de buscar la dirección de Dios antes de tomar una decisión. Aunque Moisés pues era un hebreo, pero él fue criado en el palacio como hijo de la hija de Faraón. Ese era un lugar de poder, de prominencia, de prestigio. Ya siendo adulto, Moisés vio que un egipcio golpeaba a un hebreo y tomó una decisión precipitada, pero cambió su vida de una manera radical. Él intervino al matar al egipcio como resultado. Consecuencia inmediata, lo perdió todo y tuvo que huir para resguardar su vida y se convirtió en un fugitivo. Y con el tiempo pues se estableció allá en el desierto de Madián y se convirtió en pastor de ovejas. Entonces, el error de Moisés fue adelantarse al plan de Dios. Vamos a ir allá, Éxodo 2, 11 al 15. Vamos a buscar Éxodo 2, del 11 al 15, que dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahí tenemos las consecuencias inmediatas. Entonces, al igual que Moisés, en ocasiones o en muchas ocasiones, nosotros nos adelantamos al plan de Dios y tomamos decisiones apresuradas sin considerar las consecuencias. Moisés se enfocó en un hecho, en un suceso, en lugar de ver el panorama completo. Los hebreos, quienes buscaron refugio en Egipto cientos de años antes, ellos fueron forzados a ser esclavos del faraón, quien les amargaba la vida con labores difíciles y un trato
que diríamos hoy violaba todos sus derechos humanos. Cuando Moisés en una ocasión vio el maltrato que sufría uno de sus pueblos, se enfocó en la injusticia de esa situación específica y no pensó más allá, no lo pensó dos veces. No se dio cuenta Moisés que la solución al problema era una tarea que solo Dios podía hacer. El plan divino para liberarlos no se llevaría a cabo sino 40 años después de que Moisés mató al egipcio. Entonces, a Moisés, él se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es casi siempre lo que hacemos todos. Entonces miremos la situación y llegamos a una conclusión equivocada respecto a lo que tenemos que hacer, nos basamos en nuestro entendimiento limitado. Pero en cambio Dios sí sabe cuál es la mejor manera de proceder y Él está dispuesto a brindarnos su ayuda si nosotros buscamos su dirección, que por lo general no lo hacemos. Primero actuamos y después oramos. Moisés pues actuó por impulso. ¿Dónde estuvo el error de Moisés? En lugar de buscar a Dios y preguntarle al Señor, ¿qué quiere que haga? Me duele mi corazón al ver cómo los tratan, cómo los maltratan, cómo los azotan, cómo los humillan, cómo hasta a veces los matan. Pero él no pensó sino en defender a su paisano, al esclavo hebreo, y no pensó en las consecuencias. Y a pesar de que el principio era bueno, defender al desprotegido, al oprimido, es bueno, listo. Pero Moisés debió haber considerado si su acción impulsiva era la manera más sabia de proceder. No, él vio y actuó. Eso no lo pensó dos veces. Entonces vemos aquí que la gente siempre tiende a reaccionar de manera precipitada por diversas razones. Por su actitud ante la situación que se le está presentando, por su prejuicio en la situación, por el carácter, por su egoísmo, por su orgullo. Y cuando actuamos de esa manera impulsiva, corremos muchos riesgos de tomar decisiones que luego lamentaremos. Dios desea que primero busquemos conocer su voluntad en torno a la situación que enfrentamos. Pero nosotros nos dejamos abrumar y qué voy a hacer, no esto y aquello, Dios ayúdame, y vamos haciendo las cosas. Entonces Moisés pues actuó con su propia fuerza en lugar de dejar que Dios obrara. Pues la fuerza humana es muy limitada, pero el Señor es el Señor Dios Todopoderoso. Él dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, más adelante Dios mostró su poder. ¿Cómo lo mostró? Pues liberando a su nación, a Israel, del yugo de opresión y esclavitud que les tenían en Egipto, y destruyó a la potencia militar de aquel entonces. En el Mar Rojo lo destruyó. Moisés mató uno, el Señor mató cientos, miles de ese ejército tan poderoso. El error de Moisés: actuó en su propia fuerza, actuó con ira. Nos aferramos al enojo en vez de perdonar de inmediato o de controlarnos. ¿Cuántas peleas, cuántas muertes, cuántos heridos hay en la calle a diario o en la misma casa cuando se agarran los hermanos o la pareja se agarran y se dan y buscan el uno hacerle daño al otro? ¿Y cuántos no han matado a su pareja en un momento de ira y no se controlaron y se dejaron llevar y terminan en la cárcel o huyendo el resto de su vida, cargando en la conciencia que mataron? Matan a su esposa, matan a sus hijos, o al revés, o los hijos están matando a los padres que porque no les dieron, y muertos de la ira proceden sin pensar en las consecuencias. Entonces cuando nosotros nos aferramos al enojo, eso se va a meter en nuestro corazón, pero un día habrá algo que la haya estallar. Vamos a ir a Efesios 4:26. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 26, que dice así, vea. Claritico lo dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice,
ni deis lugar al diablo. Cuando yo me he ido y pierdo el control y me salgo de la ropa, le estoy dando lugar al diablo y cualquier cosa puede pasar. Entonces, si actuamos con ira, seremos muy propensos a reaccionar de una manera vergonzosa, hiriente y destructiva. ¿Cuántos hogares se han acabado? Mujeres lastimadas emocionalmente porque el esposo dijo, esto, y usted es tal. O ella le dice, usted es esto, y se agarra. Y eso queda ahí sembrado y va separando la pareja poco a poco. O los hijos, cuando ella lo ataca a él físicamente o él a ella. Y terminan los dos en una zumba. Los hijos ahí como así. Entonces, dejarse llevar de la ira puede llevar a la cárcel o al cementerio. Entonces, no, si nos dejamos manejar de la ira, no consideramos las consecuencias. Entonces, en vez de reaccionar de una manera impulsiva ante esto, primero muerto que descolorido, entonces debemos pensar con seriedad pensemos con seriedad las consecuencias a largo plazo. Que a ustedes le rozan el carro, le rayan el carro, le toman un espejo y usted se baja muerto de la ira a reclamar y el otro también y se agarran y si alguno de los dos está armado le dispara el uno al otro. Por un espejo que vale 200,000, medio millón de pesos, se echa a perder toda su vida y de atrás arrastra a su familia. Entonces algunas decisiones traen consecuencias funestas, terribles, que pueden durar para toda la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro carácter, especialmente los hombres. Hoy en día eso es por igual. Entonces, nosotros tenemos que actuar en armonía con el plan de Dios para que podamos tomar decisiones sabias. Debemos que andar conforme a la voluntad de Dios y no dejarnos guiar por lo que creemos, por lo que sentimos. Si buscamos vivir a la manera de Dios, entonces podemos aprender a esperar los beneficios que trae eso. Primero que todo, cuando yo aprendo a esperar y a estar en armonía con el plan de Dios, mi Señor va a proveer todo lo que yo necesito. Cuando tenemos una situación personal con el Señor de los cielos y la tierra, podemos venir a Él confiadamente con nuestras peticiones. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. El mismo Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces tenemos la seguridad de que Dios suplirá conforme a sus necesidades. Y allá está Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a esperar y a dejar que Dios se mueva y suple. Esto es una batalla terrible entre su carácter y lo apremiante de la situación. Pero si usted aprende a esperar, a mí me costó mucho trabajo aprender a esperar por el carácter. Gloria a Dios que he logrado aprender a esperar y ya no me descuaderno como antes lo hacía. Punta de oración, de lágrimas y de ruego he aprendido por la misericordia de Dios. Ahora, Dios quiere darnos instrucciones específicas, pero si yo no estoy presto a escucharlo, no tengo oídos, entonces no busco la palabra de Dios, no oro. Entonces, si yo no quiero oír la voz de Dios, pues no oro y no busco la palabra. Pero sin embargo, la única manera, escúcheme bien, querido televidente, hermano o amigo en Cristo, la única manera de recibir una dirección correcta y sabia es mediante su palabra. Entonces no cometamos el error de solo orar por lo que nos concierne, sino buscar la Biblia para que veamos qué es lo que el Señor decirnos. Nosotros no sabemos lo que el futuro nos depara, pero Dios sí sabe
al detalle todo lo del pasado, el presente y el futuro. Le voy a enseñar una cosa para que usted lo aprenda y no lo olvide. ¿Cómo ve Dios las cosas en el tiempo? Lo ve así, manera horizontal, pasado, presente y futuro. Todo lo ve al tiempo. ¿Usted qué ve? El presente. Lo del pasado se recuerda y se le olvidan muchas cosas. ¿Qué ve del futuro? Nada. Usted no sabe qué va a pasar en el siguiente minuto de su vida. Nadie lo sabe. Pero Él sí sabe. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de los tiempos. Y nos da su palabra como guía. Y esa es la palabra que nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Usted necesita saber para qué. Para que podamos vivir conforme a la voluntad de Él. Pues sin la palabra, nunca sabremos lo que Él desea que hagamos. ¿Ve? Por ejemplo, le ofrecen a usted, recibe una llamada de X institución bancaria, señor, usted ha salido elegido para un préstamo de tantos millones de pesos, aproveche la ocasión a una tasa favorable, y lo envuelven y a usted se le hace fácil tomar ese préstamo, pero se le olvidó cómo lo iba a pagar. Y coge esa plata, uy, mire qué bendición, pero cuando empieza a llegar la primera cuota y no tiene, ¿y de dónde? ¿Y ahora cómo hago? Ya está endeudado, ¿sí? Y se le olvidó que la palabra dice, no debas nada a nadie. O se puso a salir de fiador y el otro quedó mal y a usted lo llaman y le toca responder por él. Y la Biblia no dice, ¿por qué han de quitar la cama debajo de ti? ¿Sí? Entonces tenemos que, la Biblia tiene respuestas y guianza para todos los problemas de la vida y las situaciones y decisiones que tengamos que tomar. La palabra nos guía. Por eso es importante orar y leer y conocer la palabra de Dios. Sin ella, nunca vamos a saber lo que el Señor desea que hagamos. De hecho, no podemos llevar una vida cristiana sin nutrirnos, sin alimentarnos de la palabra, sin escudriñar y aprender las enseñanzas que cada día nos da la palabra. O sea, es triste ver que miles, la mayoría de los cristianos en cualquier iglesia, en su mayoría, nunca han leído toda la escritura, ¿no? Y si a eso miramos la crisis de palabra que hay en muchas iglesias, donde se leen 2 y 3 versículos, o se lee 10 versículos a lo máximo, pero para el avance y para los anuncios 1 hora y media. Entonces, está en déficit. Y si usted no estudia la palabra, tiene un celular que vale un mundo de plata, más de 1 millón, que porque usted quiere mostrar que Dios lo bendice, pero ni siquiera le da por comprarse una Biblia de estudio en una buena librería cristiana. No compra una concordancia completa de la Biblia. No se compra un comentario bíblico. No, pero no tengo plata. Listo, no tenga plata. En la internet lo consigue todo gratis. Pero ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos fuertes, sabios, maduros, con el conocimiento de la palabra si nosotros no nos alimentamos? Sufrimos de anemia espiritual. Tienen que dar compotas a toda hora. No podemos recibir una enseñanza sólida porque nos da estrés. No nos gusta. No, esa palabra muy fuerte. No, eso no es para mí. No, así no, así no. Usted está acostumbrado a que le den azuquita, le den compotas espirituales, mi bebé. Oh, hay que crecer. Cuando yo era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero ahora que soy hombre pienso y hablo como hombre y me porto como un hombre, como una mujer de Dios, con seriedad, con madurez, y estudio y oro, medito en la palabra todos los días. Por eso es que hay muchos cristianos llenos de miedo. Usted anda en comunión con Dios, conoce la voluntad de Dios a través del estudio de la Biblia y tiene comunión con Él en oración. Lo primero que hace Dios es quitarle el temor, porque usted y yo no sabemos lo que nos depara el futuro, y tomar decisiones puede ser una experiencia aterradora, como mudarse de ciudad, renunciar a un empleo, desconocemos las consecuencias que esto puede acarrear, ¿sí? Pero cuando buscamos la guianza de Dios mediante su palabra, pues Dios va a reemplazar el temor, la desconfianza por seguridad
y confianza en Él. Y usted va a tener el visto bueno de Dios. Pero si no seguimos el procedimiento, entonces por eso es que estamos como estamos. Cristianos que viven en un esguarrule económico, endeudados a toda hora, con problemas por todos lados, porque es que nunca consultan la escritura, ni esperan en Dios, sino que van actuando y después van llorando, que Señor, ayúdame. ¿Eh? Como hizo Moisés, primero actuó, reaccionó y mató al otro, lo enterró y dijo, no, no pasó nada. No pasó nada. Mire que terminó de fugitivo, perdió todo su estatus, todo. Entonces, cuando usted quiere vivir en armonía con Dios, usted verá a Dios moverse en su vida de manera inusual. Usted tiene que estar dispuesto a confiar, dispuesto a esperar en su tiempo, en el tiempo de Dios. Dios no usa relojes. Para él un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Haga de cuenta, 10 segundos para usted vienen a ser como 100 años para Dios. Entonces, tenemos que entender, espero que hayan tenido la analogía. Si Dios no nos responde inmediato a nuestra petición, es porque Él sabe que en verdad no estamos listos para tomar esa decisión o para dar ese paso. O quizás no es el tiempo de Él. Pero si usted desea palpar el poder de Dios en su vida, ¿qué tiene que hacer? Orar, leer la palabra de Dios y esperar, que aquí viene lo más duro, esperar con paciencia, confiar en Dios en que le responda en el momento preciso. Dios nunca llega tarde. Dios no habla fuera de tiempo. Él nos llama y nos dice antes de. Así que tenemos que aprender a esperar. Ahí donde usted se da cuenta si su carácter está bajo el control de la palabra y del Espíritu Santo. Pero si usted quiere que ya y empieza a llamar y todo, a consultar a los supuestos profetas, hay gente que tiene el don de profecía. Gloria a Dios por esos siervos que deben cuidarse, conocer muy bien la palabra y ser gente de oración y santidad. Pero empiezan a consultar aquí y allá porque por algún lado tiene, como si Dios tuviera obligación de responder, en lugar de esperar con paciencia. Por nada estáis afanados. Son palabras duras para la gente que tiene un carácter fuerte como yo lo tengo. Y tenemos que derramar lágrimas y hasta llorar sangre por tomar decisiones que nunca debimos tomar. Pero usted quiere andar en armonía con Dios, entonces tenemos que aprender los caminos de Dios. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, si buscamos la dirección de Dios al leer, y escuche, al leer y obedecer la palabra, veremos cómo Él obra y obró en los tiempos bíblicos y cómo quiere obrar ahora en nuestra vida, cómo quiere obrar en sus hijos, en su hogar, en sus finanzas, en su vida espiritual, cómo quiere obrar en usted. Tenemos que buscar, leer y obedecer la palabra de Dios. Si es que en verdad deseamos conocer más al Señor, si es que en verdad reconocemos a Cristo como el Señor, el que tiene toda la autoridad y control sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la guerra que hay en los hogares? La esposa no acepta la autoridad del esposo y el esposo no acepta la autoridad de la esposa. Acepta el señorío de ella ni ella acepta el señorío de él. No, usted no me manda, usted, yo soy su esposa, pero no soy esclava, no soy la tonta, la bobita, y se agarra. Y ambos dicen que son cristianos. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude y ojalá cambie y aprendan a caminar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, yo siempre he dicho que Dios escribe derecho con lo torcido de uno. Dios puede usar sus debilidades y flaquezas para su gloria. Nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra necesidad, ¿a dónde nos debe llevar? Pues al Señor, a clamar, a buscar el rostro de Dios con oración, con lágrimas, con angustia, con clamor. Entonces, podemos ver que esas debilidades, esas flaquezas, como algo negativo, no es que el Señor no me escucha, es que el Señor, yo no sé orar, es que el Señor, yo me siento tan lejos. No, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Entonces, use su debilidad, su flaqueza, todo y dígale, Señor,
Humíllese y verá cómo Dios usa eso que usted tiene negativo. Úselo para acercarse a Dios y Él se acercará. Él no lo va a rechazar. Él lo garantiza. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestras debilidades y flaquezas, reconocerles, aquí estoy, no soy capaz. Y humillarnos, y abrir ese corazón y dejar salir todo eso que hay allá. Y Dios va a obrar, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque en un breve lapso de tiempo, Dios puede hacer más que nosotros en muchos años, en muchas décadas. Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos o esperamos hacer en toda una vida. ¿Por qué? Que es el Señor de todo, el Dios omnipotente, omnisciente. ¿Sabe? Está el Dios omnipresente. Entonces el Señor puede alcanzar mucho más de lo que usted y yo podíamos alcanzar a hacer tomar las propias decisiones y en nuestra fuerza. Es que yo puedo, es que nadie me impide. Deje que Dios ríndase. Sométase a Él, al imperio de su palabra y su voluntad, y deje que Él se mueva. Así que siempre, mi consejo es que siempre debemos buscar la dirección de Dios en lugar de actuar como un loco, precipitarnos a tomar la rienda. Es que yo soy el que hago, no, que no voy a esperar. Entonces, le doy esta pequeña reflexión a usted para que piense. ¿Se está enfocando usted más en la situación que enfrenta o en las consecuencias que puedan surgir como resultado de una decisión repentina? Tomar decisiones de préstamo, de vender o comprar una casa, un carro, y se le hizo fácil, de casarse, de salirse a vivir con fulano. ¿Cuál ha sido el resultado cuando usted actúa de forma impulsiva? No es que lo hago y lo que ha de pasar, que pase. Cuando usted lo hace sin buscar la dirección de Dios, ¿cuál ha sido el resultado? Usted tiene su propia respuesta. Y le pregunto, ¿a quién acude usted para buscar ayuda antes de tomar decisiones? El horóscopo, tira el naipe, se manda a hacer un baño de ruda para la mala suerte, se manda a leer la mano. ¿A quién acude usted? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le pregunto a usted, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en los procesos cuando usted tiene que tomar decisiones? Y cuando recibe la dirección por medio de la palabra, ¿usted obedece o busca excusas para no aplicar las enseñanzas a su situación? Y dice, no, a mí no me convenció, a mí no me parece que eso sea para mi situación y yo más bien busco respuesta por otro lado. Usted puede hacerlo. Después no se queje que por no andar en armonía con el plan de Dios, nos pasa lo que nos pasa, le pasa a los hijos lo que le pasa, tenemos los hogares que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos apoyamos en la palabra, ni en Cristo, ni en su Espíritu Santo, y mucho menos en la oración, y lo hacemos todo por instinto, por malicia, pues que yo puedo. Pues ahí estamos como estamos. Entonces espero que esta pequeña reflexión lo ayude a que cambie su chip y aprenda a andar en armonía con la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo sustente. Habrá puertas y que esta palabra marque un cambio en su vida y su relación personal con Dios y con las decisiones que vaya a tomar de ahora en adelante. Bendiciones, los amo mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta una próxima ocasión.